Buongiorno amigas y amigos, ¿cómo estáis? Aquí en el Círculo Independiente, el Círculo de Bellas Artes, con un día espectacular, con unas vistas espectaculares, en la Semana de la Constitución. Ya sabéis que para mí es una semana muy importante, no solo porque comienzan las fiestas, también porque para mí la Constitución es nuestro instrumento más importante en las manos no solo de los políticos, no solo de las instituciones, sino también de los ciudadanos. Y nadie como la Constitución, nada como la Constitución nos defiende. Aunque ya sabéis que lo que piensa la Constitución española, a diferencia de otras constituciones como la de mi país, que la hemos cambiado 20.000 veces. Yo siempre he pensado que en España esto de no abrir un melón siempre es un problema, porque no adaptar la Constitución nos crea más problemas de lo que nos quitaría no abriendo debates, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la situación política española no está para muchos debates. Y hoy vamos a hablar de política. Nuestro protagonista es un político. Y además, como hago siempre con todo el mundo y también con los políticos, aunque alguna vez nos da algún disgusto, como con Noelia Núñez, que aquí justamente sacó alguna mentirilla, que, en fin, ya sabemos cómo acabó. En este caso, estoy seguro, conociendo muy bien el protagonista político que viene, que no tiene ningún problema de ningún tipo en relación a este tema. Es Juan Bravo. Juan Bravo todos lo conocéis, vicesecretario general de Economía del Partido Popular, y además es una de las figuras para mí más sólidas técnicamente del partido actual, del Partido Popular actual. Interventor de carrera, licenciado en Derecho y experto en Administración Pública. Fue interventor delegado en distintos ministerios, diputado autonómico y posteriormente también consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía bajo el liderazgo de Juanma Moreno. Su perfil está en medio camino entre la técnica y la política y le ha convertido en el principal arquitecto económico del PP de Alberto Núñez Feijóo, donde ejerce como portavoz económico y como uno de los diseñadores del programa con el que los populares aspiran a llegar a Moncloa y sobre el cual le voy a preguntar mucho, porque ya sabéis que yo critico mucho el Partido Popular por no saber mucho del programa. Hoy le vamos a preguntar. ¿Qué más cosas decir de él? Bueno, a mí me ha flipado el hecho que fuera portero de primera división de fútbol sala, es decir, deportista. 3 hijos, apasionado y además está en la política, creo, por vocación. Juan Bravo, buenas tardes. Muy buenas ¿Me he equivocado tardes en algo de esta introducción? Bueno, interventor-inspector, que aquí no es exactamente lo mismo, somos un grupo muy parecido. Aclaramos las cosas. Pero vamos, los interventores son gente muy, muy importante dentro de la administración. Sí, señor. Apasionado y vocacional de la política. Pues sí, porque yo llego aquí de casualidad, y de casualidad nunca mejor dicho, porque a mí me proponen desde Ceuta, siendo el delegado de la agencia tributaria, poder ir como diputado por el Partido Popular. Y bueno, para mí era una oportunidad como funcionario, como servidor público, el sitio donde puedes seguir desarrollando más importante tu trabajo, para mí es el Congreso, porque lo siguiente sería el Parlamento Europeo, pero está como muy lejos, ¿no?, del ciudadano. Entonces me lo propusieron y también sé que yo no era la primera alternativa, ni muchísimo menos, nunca pensaron en mí, era un funcionario y tal, pero oye, me salió y me llamaron, y luego cuando fui consejero fue algo parecido. La persona que estaba al frente pues tuvo un problema de corazón, a los 10 días le dio un amago de infarto y sobre la marcha tuvieron que pensar en alguien y pensaron en mí. Entonces, bueno, pues totalmente casual. Oye, ¿y no era más divertido ser portero de fútbol sala, seguir por ahí? Sí, era bastante más divertido, sobre todo porque tú piensas que para mí, como cualquiera de los que juegan, es lo que has hecho desde pequeñito. Yo desde que tengo 5 o 6 años ya jugaba, y tener la oportunidad de jugar en primera, de debutar contra el Pozo de Murcia en Murcia, de compartir con compañeros que en ese momento, pues Paulo Roberto, Daniel, gente que eran campeones del mundo, tal. La verdad es que yo pillé una época muy buena. Yo no debía ser muy bueno porque si no hubiera seguido más tiempo, pero bueno, yo creo que por lo menos tuve la suerte de, con trabajo y esfuerzo, pero poder decir que he jugado al máximo nivel, ¿no? Que has trabajado mucho para conseguirlo y lo has conseguido. Oye, ¿cómo llevas la política nacional? Que tú estuviste como consejero de Juanma Moreno Bonilla en la parte económica. ¿Cómo llevas desde cuando estás aquí ya en el centro de la política nacional? Pues evidentemente ves las cosas con una panorámica muy superior, porque coges todo el ámbito nacional, y si te tengo que decir una parte un poco más fea, es cuando estás gobernando, tomas decisiones, haces propuestas, estudias iniciativas que luego tienen respuesta y tú al día siguiente las implantas, oye, con la mejor intención, pero cambias cosas, ¿no? Pero ahora,
solamente hablamos. Y es verdad que enfrente tenemos un gobierno en el que, a pesar de que yo creo que soy una persona bastante dialogante y he tenido oportunidad de conversar, pero tampoco hemos conseguido grandes cosas de avances, en mi opinión. Entonces, Bueno, más bien nada, ¿no? Bueno, me da la impresión que realmente ha sido, hasta ahora por lo menos, una oposición. Bueno, y no critico solo oposición, quiero decir, una... Yo digo siempre que los temas de Estado debería haber siempre una cierta cogobernanza, ¿no? En realidad en España ya nos hemos olvidado de lo que es la cogobernanza en todos los ámbitos de las instituciones públicas, ¿no? Pero y desde luego en esta legislatura es que no ha habido absolutamente nada. No me acuerdo muchos temas que puedo decir, bueno, se han puesto de acuerdo en algo, ¿no? Es complicado. Por ejemplo, por hacer justicia también, con el ministro Bolaños estuvimos reunidos por el tema de la DANA. Es verdad que nosotros le llevamos pues una serie de propuestas y algunas se incorporaron, ¿no? en el Real Decreto Ley que él trajo y tal. Bueno, pues te queda eso, ¿no? Pero quizá, por ejemplo, con el tema de los aranceles, que estuvimos también sentados con el ministro Cuerpo y con muy buena sintonía, pero al final no fuimos capaces de trasladar, y lo que te queda pues son algunas leyes en las que has conseguido alguna cosa. Por ejemplo, la ley de movilidad última, pues oye, conseguimos que el tema de los retrasos de los trenes, un plan de equilibrio en cuanto a inversiones, o el gobierno se apunta mucho que bajó el IVA de la luz, del gas, tal, y es verdad que eso lo llevamos nosotros en abril, nada más llegar, se lo propusimos a la ministra, al principio no quiso, pero luego algunas de esas medidas se implementaron. Bueno, es verdad que hay mucha gente que piensa que lo ha hecho el gobierno directamente y no, le tienes que recordar, es verdad, lo llevasteis vosotros, y es verdad que está en la página web del partido, tienes razón. Oye, nosotros defendimos las nucleares en un momento que era muy complicado porque la gente no lo veía tanto. En septiembre-octubre del año 2022, yo hoy creo que nadie discute la necesidad de las nucleares, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas quedan, pero dices, oye, si no son ideológicas, si son de gestión del día a día para mejorar a la empresa, al autónomo, las propuestas que hemos hecho a la autónoma, es una pena, ¿no? Que no tengas la capacidad de, bueno, estás gobernando tú, pues de 100 medidas, 70 serán tuyas o 80, pero 15, 20, 30 podían ser nuestras, ¿no? Bueno, además que a los ciudadanos les da bastante igual, ¿no? Con que se le haga el bien o se tomen decisiones que sean buenos ciudadanos, pero parece que en este momento tú fíjate, estamos si por te ahí. sirve, en Andalucía, cuando hicimos los presupuestos, y eso fue una cuestión que marcó el presidente Juan Moreno, en los presupuestos de Andalucía siempre ha habido enmiendas del Partido Socialista, de Adelante Andalucía, que es Podemos, Sumar, un mix ahí, porque además entendíamos que si presentaban 500 enmiendas, es imposible que si tú y yo, aunque pensásemos distinto, me presentas 500 propuestas, ninguna vale. No hay nada que me propongas. Parece que pierdo. Es evidente que claro que sí. Lo Claro. que pasa es que el juego político en el que estamos Ya. es absolutamente tan sectario que parece casi imposible, ¿no? Pero- Y más en esta legislatura que estamos viviendo a nivel nacional, que ha sido para mí de lo peor. Y mira que vengo de Italia, que he visto cosas. Bueno, pero en Italia tenéis terroríficas. una buena presidenta ahora, ¿eh? Bueno, ¿No? ya hablaremos. Venga. Si quieres, luego hablamos de Meloni. Le he metido un poco de... No, hombre, desde luego a nivel económico, antes cuando estábamos llegando, hemos hablado de los resultados económicos, que no se le puede negar a Pedro Sánchez que España va bien, y también al PP, ¿no? España va bien. Italia no va bien, estamos en el cero, hay que decir, pero luego hablamos un poquito. Hablamos. Hablaremos también de política internacional, pero vamos a aterrizar, desafortunadamente, me gustaría hablar de otras cosas en los temas actuales, que yo diría que más de política son más de justicia o de judicialización de la política española, ¿no? Y vamos a empezar. Primero te voy a pedir opinión sobre la manifestación del domingo. Sí. Domingo se hace una manifestación que Alberto Núñez Feijóo lleva a Devon, esta manifestación contra la corrupción. ¿Contento o no contento? ¿Qué opinas del resultado de esta manifestación? 80.000 participantes para... 40.000 dice la delegación. Ya sabemos, el baile de cifras que nunca se llega de acuerdo. Pero bueno, Correcto. ¿Qué opiniones, qué balance haces de este domingo en la plaza de Devon? Bueno, lo primero es que En el fue una Templo de manifestación, como el presidente anunció, sin siglas del Partido Popular, como pudisteis ver, porque era una manifestación contra la situación que se está viviendo en España, ¿no? Contra unas personas que están entrando en la cárcel, contra un entorno del presidente que todo apunta que no está bien, y una manifestación en la que la gente pudo escuchar, no hubo insultos, no hubo agresiones, es decir, en la que fueron las familias simplemente a decir no estamos de acuerdo. Y para el Partido Popular, pues hombre, tener la capacidad de movilizar tantísima gente en apenas 48, 72 horas, transmitir esos mensajes con respeto, pero también con contundencia, que es lo que creo que la sociedad pide, nosotros personalmente estamos muy contentos, ¿no? Y lo que hace ver es que la sociedad no es
lo que representa el gobierno. Con todo el respeto. Pero dime una cosa, una pregunta. Yo te voy a hacer preguntas también. Y encantado que no estemos de acuerdo, hermano. No podemos estar de acuerdo en todo, evidentemente. Tampoco lo estoy con mi mujer, o sea, no, si te sirve te anima. Yo con mi marido, imagínate. Evidentemente hablamos de corrupción. Sí. Bueno, y no voy a hablar del pasado del Partido Popular, ¿vale? Porque de Gürtel, que os quitó el gobierno. La moción de censura de Sánchez se hizo por el tema de la Gürtel, ¿no? Ahora mismo hay un tema que tiene que ver con Andalucía, que es Almería, ¿no? En este momento se está investigando y ya están prácticamente en prisión preventiva el presidente de la Diputación, el vicepresidente, etc., ¿vale? ¿Te parecía lógico hacer una manifestación contra la corrupción cuando al final la corrupción sabemos perfectamente los casos que ha tenido el PSOE, que no es el primero evidentemente, pero tampoco el PP? Es decir, ¿te parece lógico que sea un tema o un lema que pueda llegar? No te hablo ya a nivel del éxito o no éxito de los 80.000 que había de voto o 40.000. A nivel electoral, ¿a ti te parece que es algo que cala, visto que al final, caso de corrupción, también tiene el Partido Popular y ha tenido el Partido Popular en el pasado? Sí. Tenemos que hacer un poquito más de análisis, ¿te parece? Cuando hablamos de la corrupción es mala siempre. Venga de quien venga. Eso, además, yo por mi trabajo es luchar contra el corrupto, contra el fraude, o sea, imagínate si yo... Has vivido toda tu vida. Me siento especialmente sensible con temas de delitos fiscales, o sea, me siento totalmente identificado. Pero cuando analizamos, fíjate, nosotros tenemos un grave problema y por eso poder participar en estos foros para nosotros, o gente como contigo, es muy importante, y es la comunicación. Tú has dicho, por una sentencia, por un párrafo, una sentencia que posteriormente ese párrafo fue anulado. Y unos partidos decidieron que esa sombra de duda sobre corrupción en un partido debía hacer salir al gobierno. Bueno, oye, es respetable, ¿eh? Hay que respetar a todo el mundo. Bueno, se tuvo la valentía, luego hablamos de mociones de censura también, evidentemente. Pero hubo partidos que decidieron que querían un cambio. Y lo hicieron. Así es. Ahora hay casos más graves, pero no toma la misma decisión. Oye, y hay que respetar a todo el mundo, ¿vale? Pero es una realidad. Luego me preguntabas lo de Almería. Fíjate, tú has dicho, el de Almería que está en prisión preventiva. No, está en su casa. Está en su casa. Habrá que ver lo que hay. Y yo, como no conozco, no te puedo decir si creo que sí, si creo que no. Siempre hay que respetar. Supuestamente, no. No, siempre hay que respetar. Supuestamente, son casos de corrupción. Siempre, supuestamente, hasta cuando no haya una sentencia definitiva, mira, tiene que hablarse de supuestamente. Nosotros hemos sufrido Paco Camps, que tuvo más de 140 portadas en un medio de comunicación, que tuvo 10 juicios y que ha salido suelto de los 10. ¿Sabes cuántas portadas han hecho posteriormente a eso? Para decir que ha sido absuelto de los 10. ¿Tú has visto alguna portada? Ninguna. Porque no dan morbo, claro. Bueno. Ya, pero entonces... claro. En otro ámbito hubiera pasado lo mismo. Yo tengo ahí mis dudas. Bueno, ¿sabes? Sí. No. Y yo creo que... Dime luego hablaremos de la prensa también. Dime uno que haya tenido 140... Eso. Pero bueno, entonces la corrupción. Entonces, ya hablaremos de los medios de comunicación también. Ahora, que en ese entorno de corrupción estén 4 personas que iban en un coche y 3 ya hayan entrado en prisión, que hayamos oído a todos los ministros decir que ponían la mano en el fuego, que era Super Santos Cerdán o que eran las personas que sean, ¿vale? Porque, hombre, yo creo que no es... O sea, no le estás pidiendo responsabilidad al presidente del gobierno. Yo estoy pidiendo por el impacto electoral. Fíjate, yo te he hablado solo... no te he preguntado sobre el tema, te he hablado del impacto electoral. Sí, yo lo que critico, y lo digo claramente, además tú sabes que yo hablo bastante claro, además y a todo el mundo. Es decir, yo lo que critico de esta manifestación no es tanto el hecho que se critique la corrupción, faltaría más, venga de donde venga, y vayan a la cárcel todo lo que ya no son supuestamente corruptos, sino corruptos. Condenados. Faltaría más, condenados. No, hablo del impacto electoral, hablo del impacto a nivel de comunicación, si llega o no llega. Pero fíjate, esa corrupción, el problema es que no solamente es corrupción, de lo que podíamos entender que alguien ha metido la mano donde no debía, que puede haber muchos momentos en los que haya, y está muy mal, como decimos, pero es que además es un contagio de las instituciones. Es decir, no ha sido cualquiera, ha sido el fiscal general del Estado. Eso no estamos... No ha sido cualquiera, ha sido o se plantea si puede ser la mujer de... No ha sido cualquiera, es un número... O sea, atacando a jueces, atacando a fiscales, yo creo que eso es lo que la sociedad, eso es lo que de alguna manera el domingo queríamos poner de manifiesto. O sea, oiga, no. O sea, si alguien lo ha hecho mal, que lo pague. Pero respetemos a la justicia, respetemos la UCO, respetemos la Fiscalía, respetemos el Parlamento.
no pasemos 3 años sin tener presupuesto. Es decir, intentar el respetar las instituciones porque, oye, cada uno en su casa tiene que limpiar sus problemas y tiene que tomar decisiones. Y, oye, el presidente Juanma Moreno, en menos de 5 minutos, Sí, esto se dice que inmediatamente oye, este señor dejó su cargo hasta cuando se decida. Bueno, hasta cuando se decida y, oye, luego, si no ha cometido ningún tipo de error y se acredita que no ha cometido, se vuelve a reincorporar, porque creo que la gente también tiene que tener la posibilidad de que una vez que quede limpio, poderse reincorporar, ¿no? Aunque no ocurre casi nunca, como sabemos perfectamente, porque bueno, conozco pocos casos de gente que ha tenido algún error a nivel de... No, a nivel yo digo, judicial, si finalmente queda acreditado que, por ejemplo, alguien que pensamos que inicialmente pueda tener alguna responsabilidad por casos de corrupción, finalmente queda acreditado que no tiene, ¿no? Lo hemos visto. Lo normal es que debería volver a la vida pública manteniendo, si puede ser, la misma reputación que tenía antes, cosa Pepio, que sabemos que es bastante complicada. Claro, tú fíjate, en la Comunidad de Madrid, desde el gobierno se atacó a la presidenta e incluso intervino la Fiscalía Europea y acordó que no había nada. Hoy se sigue diciendo que ella es responsable de eso, hecho para ella o hecho para otro lado, ¿eh? O sea, de alguien del PP para el PSOE, exactamente igual. Yo, por ejemplo, creo que eso no es política, ni creo que sea bueno para el ciudadano que nos ve. Oye, y es política, visto que me has sacado... ¿Me estás haciendo tú la entrevista? No, yo para que veas que yo me encanta pero me estás sacando los temas de forma extraordinaria. Oye, y a propósito de presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y quiero tu opinión personal. Sí. Me gustaría tu opinión personal. Que no fuera, pues, de fachada. ¿A ti te parece lógico que en una manifestación como la que tuvimos el domingo, que tenía las razones que tú me has explicado, que te compro a media, como te digo, porque para mí impacto a nivel electoral en la gente la veo poco, pero te compro algunos argumentos que has utilizado. ¿Te parece lógico que una presidenta de una comunidad autónoma importante como Madrid, bueno, cualquiera, utilice la expresión que ETA va a volver a atacar Navarra y País Vasco? ¿Te parece lógico que se use ETA después de tantos años que se ha disuelto la banda terrorista que ha hecho un daño brutal, devastador a este país, que se utilice como comodín y además con una frase tan gruesa como es que ETA va a atacar Navarra y País Vasco? ¿Te parece lógico? Bueno, ¿No te parece sencillamente trampista? Bueno, primero analiza la persona, a la presidenta, todo lo que se dice de ella. Yo te pregunto, tú o yo podríamos... Yo te digo una cosa, yo no sería capaz humanamente de aguantar todas las barbaridades que se han... Pero tú no dirías esa barbaridad. No, espera. No sé, no te conozco lo suficientemente, pero no creo que tú... Yo, por supuesto, no. Incluso si me estuvieran poniendo, no sé, una pistola en la C, creo que no diría una barbaridad como esa. ¿Sabes por qué? Perdona, si te interrumpo, luego me das tu opinión. Es que me parece, independientemente luego del titular, si vale a nivel electoral, bueno, me da igual. Además, por una señora que tiene la mayoría absoluta, ya me dirás tú qué necesidad tiene. Pero bueno, yo personalmente, te lo digo de extranjero, que ha vivido, de un país que ha sufrido mucho también el terrorismo, además de derecha, de izquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda, como es Italia, que hemos tenido también lo nuestro, ¿vale? Y a mí me parece que es un ataque y una falta de respeto hacia las víctimas que me parece insoportable. Te lo digo de verdad con el corazón. Me parece tremendo lo que puedan sentir las víctimas, las familias de las víctimas de ETA frente al banalizar el uso sencillamente de la sigla ETA. Pero yo ahí, entendiendo lo que me planteas, te digo, pensemos una persona a la que se ha atacado de una manera descomunal, como yo creo que no se ha visto antes, que yo creo humanamente que no sería capaz de soportarlo, ¿eh? O sea, yo creo que me habría desmontado anteriormente, ¿no? En segundo lugar, pensemos una cosa, y eso, si has tenido la suerte porque te hace sentirlo mejor y la desgracia porque esa gente lo ha sufrido, de haber estado cerca de la gente víctima de ETA, se entienden muchas cosas, ¿eh? O sea, como tú dices, hay que ser tremendamente respetuosos. En el Parlamento, muy cerca de la gente de Bildu, que son las personas, muchas vinculadas a ETA. De hecho, hay una persona que era la que señalaba a través de su diario a quien había que presionar, o incluso mayores. Hay una persona que perdió a su hermano y a sus 2 sobrinas de 3 años en el atentado de Zaragoza. Da igual el partido, si quieres es de Vox, José Alcaraz. Ostras, cuando tú oyes al presidente pedir, mostrar el pésame por que ha fallecido alguien
vinculado a ETA, y no ves ese tipo de cuestiones, cuesta. Pero si me centro más en lo que dice la presidenta dijo un planteamiento, y es Bildu, que es el representante político de ETA, como ellos así mismo afirman, tiene una realidad en País Vasco que es que va ganando votos cada día más. ¿Es cierto? Es un hecho. Es un hecho. Es y un muy hecho. posiblemente tendrá las posibilidades de gobernar en País Vasco Es posible. y en Navarra. Algunas encuestas dicen. Eso es lo que transmitió la presidenta. Hombre, no lo transmitió de esta forma. Si lo hubiera explicado como lo has transmitido tú, te puedo asegurar que no se hubiera montado lo que se ha montado. Ya, no, y tú sabes la diferencia entre un titular grueso, que busca el titular, Sí. y lo que es una explicación como la que tú has dicho, Pero Bildu, que yo personalmente creo que difícilmente a ti se te va a atacar por lo que acabas de decir. pero Bildu ¿Me es explico? cierto que tiene más posibilidades de gobernar en el País Vasco Sí, cada día claro, más y que sí, quizá claro, hay, son y que además son datos las encuestas. y que además su apoyo va a ser el Partido Socialista porque no va a tener mayoría absoluta. Muy Bueno, eso lo posiblemente. veremos en su momento, Pero no, pero, muy posiblemente. pero repito, tú estás dando unos argumentos que a mí, a nivel de comunicación, te repito, nadie viendo esta entrevista pues te va a criticar por lo que seguro acabas que nos de decir. criticaré, seguro. Seguro, pero como me critican a mí de 20.000 cosas, incluso las más blancas. Hasta las que no hemos hecho también nos van a criticar. Efectivamente, da igual. No, pero quiero decir, entiende lo que quiero decir. Sí, que sí, una cosa son los perfectamente. titulares gruesos y otra cosa. Pero hablando un poco de estos temas, yo además, dedicándome a lo que me dedico, sí que miro los detalles, especialmente en la comunicación, ¿no? A mí una cosa, por ejemplo, que ha pasado el martes, que sencillamente, el lunes, perdona, que sencillamente me parece un poquito vergonzoso, me vas a permitir, es que una de las primeras decisiones que ha tomado el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Pérez Lorca, que por cierto ayer ya ha tomado posesión de su puesto, una de las primeras decisiones es subirle el sueldo al señor Mazón, 634 euros más al mes, para darle la responsabilidad de una comisión que lleva 5 años sin operar. ¿A ti te parece, ya no te digo, hombre, por supuesto es ilegal, faltaría más, que 9.000 euros más al año a un señor que sabemos perfectamente lo cuestionado que está? Bueno, y no voy a opinar sobre las investigaciones, dónde van a llevar, porque esto es cosa de la justicia y creo que la jueza está haciendo su trabajo. ¿Pero te parece estéticamente y éticamente razonable que una de las primeras decisiones sea subirle el sueldo al señor Mazón? Pero ahí, ¿ves? La importancia de que nosotros contemos cuál es nuestro trabajo. Nosotros como trabajo tenemos los diputados, cuando entras en una comisión, puedes entrar como presidente, como vicepresidente, como secretario, como portavoz adjunto y como vocal. Y todos generalmente los diputados tienen algún cargo. O sea, no se ha hecho nada diferente de lo que tienen la gran mayoría. Eso la gente tiene que saber. Yo estoy en la comisión de presupuestos y no se ha reunido prácticamente nada. Sí, pero no te escúchame, están acusando de ser responsable o no te están investigando por falta de diligencia en la gestión de la... Estoy hablando de ética estética, no he hablado de legalidad. No, de legalidad supuesto, estamos de acuerdo. Es supera, no estoy hablando de ética estética, nada más. Pero pensemos también... Y de nuevo pensando a las víctimas, de nuevo. O sea, de nuevo, no, de como nuevo, en el caso anterior. como tú dices, es lo principal. O sea, yo creo que en estos casos, cuando yo tuve la oportunidad de estar allí y estar ayudando y tal. Me consta. Me consta que fuiste de los pocos que realmente se mancharon. Y no veréis ninguna foto. No hemos visto ni foto ni titular, cosa que te agradezco enormemente. No veréis ninguna foto, ¿vale? Creo que lo importante son las víctimas. El presidente Mazón, en su momento, pidió perdón, se equivocó, asumió y lo ha pagado con la mayor responsabilidad que hay, que es presentando la dimisión. Yo también creo... O sea, luego hay un proceso judicial abierto que tendrá que tomar decisiones, como bien dices, hoy a la jueza hay que respetarla, habrá cosas que gustarán más a unos, otros a otros, habrá cosas que acertará, seguro muchísimas, otras que se equivocará, como que es humana como nosotros, y oye, nadie toma las decisiones siempre acertadas, ¿no? Pero hay que dejarle que trabaje que con el máximo respeto. Pero yo creo que él ha pasado a otra parte de la actividad, a ser un diputado, y en ese diputado... Y que tú lo hubieras hecho igual. Yo no lo veo mal, sinceramente. Porque creo pero estéticamente no te parece que no era el momento... Pero es que a él le asignan una posición dentro de una comisión y la posición que le han dado es de portavoz. Podía haberle hecho presidente, vicepresidente, secretario, portavoz adjunto. O sea, no, a ver cómo lo hago que no parezca... No te voy a decir, no quiero que parezca el y tú más, pero él ha dimitido.
Él ha asumido responsabilidades. Bueno, has tardado un poquito, ¿eh? Vale, Y personalmente siempre he dicho que al PP, al Partido Popular, le ha hecho un daño tremendo este año que se ha aguantado en el puesto, pero bueno, estas son posiblemente decisiones, tengas, para mí, vamos, desde el lo punto tengo de vista de la clarísimo. comunicación, tengas toda la razón, pero hay otros, y no hago nombres para que no parezca de tú más, si no te importa, pero hay otros que puede haber llegado tarde, hay otros que todavía no lo han hecho. Todavía no lo han hecho. Hay ayudas que todavía no han llegado. Y no quiero entrar para que no parezca más, porque si no la entrevista entonces parece que es uno defendiéndose. Y no busco eso. Pero yo creo también que este señor ha dimitido. Para él queda todo lo que ha pasado y toda la dureza de todo lo que ha tenido que vivir, que yo creo que eso ya no se le olvidará nunca en la vida, ni a él, ni a las víctimas, ni a los ciudadanos. Yo creo que prácticamente a ningún español, porque tuvimos la oportunidad de vivir muy de cerca, porque los medios ahí sí que intentaron trasladar todo lo que había, los militares, los voluntarios, los jóvenes, los no tan se ha hecho jóvenes. trabajo extraordinario. Y lo han transmitido bien, o sea, para que todo el mundo supiésemos la dureza, sí. la dureza Hombre, de la hecho, situación. también te digo sinceramente, a mí me parece que lo peor que ha hecho Mazón, bueno, independientemente que esto lo juzgará la jueza que está trabajando, y para mí está trabajando bastante bien y sin prisa, por cierto, haciendo las cosas como se tiene que hacer, como digo yo, en círculos, ¿no? Hasta llegar a donde tiene que llegar, me parece bien. Para mí, lo que no van a perdonar nunca las víctimas, y creo todos los ciudadanos, incluso los del Partido Popular o del partido que sea, son las mentiras que hemos escuchado, las diferentes versiones que hemos escuchado sin saber todavía qué pasó en el plazo de tiempo, 37 minutos que están en negro y que no sabemos qué pasó. Yo siempre digo que es mejor que digas la verdad, aunque te pueda acarrear un resultado, incluso si me apuras a nivel judicial, peor que estar mintiendo o cambiando versiones durante todo un año. Cambiando de opinión no te gusta, ¿no? Tampoco. Hombre, yo estoy de acuerdo. La verdad, o sea... Digo, es que cambiando de opinión, pero lo digo para él, lo digo también de la Vilaplana. Sí. Digo, ¿qué sentido tiene si tú al final tendrás que declarar, tendrás que ir a un juicio o lo que sea? ¿Qué sentido tiene cambiar opiniones, y especialmente en algo tan mediático como lo que pasó con la Dana, que sabemos perfectamente que todos los ciudadanos se van a enterar de las diferentes versiones que has dado? Es decir, yo personalmente creo que el resultado que tú consigues a nivel de reputación y también a nivel judicial es peor. Lo digo como técnico, como persona de derecho que soy, pero ¿quién los asesora? Yo a veces me pregunto, ¿quién asesora estos señores? Cuando tienen momentos complicados, momentos de mucha tensión, supongo que todos cometemos muchísimos errores, ¿no? Y como tú dices, si nosotros criticamos a Sánchez cuando dice que es que ha cambiado de opinión, que no ha mentido, pues evidentemente todos tenemos que aplicarnos el principio de que la verdad es la importancia. Hay mentiras, ¿no? En mentiras, ¿no? Bueno, sí. Todas son graves. Y toda pasa factura. Lo que tengo muy claro es que toda pasa factura. Por eso comparto contigo que después. es un concepto humanista y tal. Oye, asumir responsabilidades, pedir perdón cuando te equivocas, dimitir cuando te equivocas. Es mejor. Y además duermes estupendamente. Bueno, y aunque no duermas, has hecho lo que está bien, ¿sabes? Porque yo creo que cuando se ha pasado momentos tan complicados, o yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, o la suerte o desgracia, pero yo creo que la responsabilidad cuando el COVID y cuando ves todo lo que pasa, a ti eso te deja marcado para toda la vida. Hombre, no se te olvida nunca más. ¿Cómo no te va a marcar, además? Que estás nunca. Salvando o intentando salvar vidas, ¿no? Imagínate, nosotros nos reuníamos cada 2 días y cada 2 días venía el consejero de Sanidad a decirnos 500 muertes, 450. Y le preguntabas, ¿y qué pasa? Y en ese momento tampoco teníamos muy claro qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y todo el mundo hacía el máximo esfuerzo, no éramos capaces de saber exactamente. Entonces, yo también digo que una persona que tenga responsabilidad política y tal, da igual el partido en el que esté, como si, o sea, lo más antagonista a nosotros que puede ser, podemos sumar, pues podemos sumar, ¿no? Cuando tienes este tipo de circunstancias en tu vida que te obliga a tomar decisiones, que ellos también estudian esos momentos, son situaciones muy, muy difíciles. Ahora, te voy a hacer otra pregunta que no tiene nada que ver, y además es una cosa que yo he defendido desde el primer día, he visto que has sacado la COVID, te digo, me estás haciendo tú la entrevista, es maravilloso, me sacas tú todos los temas, mira, he dejado el lápiz desde el primer momento, vamos. Y me he preparado preguntas, da igual. No, te decía, una de las cosas que yo, en el primer segundo de COVID, cuando ocurrió todo lo que ocurrió, especialmente cuando se empezaron a poner en marcha leyes especiales para facilitar la contratación, ¿no? De mascarilla y todo el resto, una de las cosas que he defendido siempre y que no se ha hecho en este país, y así estamos como estamos, llenos de corrupto por el tema de la mascarilla, era que la Fiscalía o quien sea debería pedir una auditoría
en todas las administraciones públicas para saber lo que se había hecho, visto que es un momento en el cual todos habéis hecho, todos los políticos, todas las administraciones, habéis sacado concursos, evidentemente, sin todo el íter, protocolos, etcétera, legales que se necesita para contrato público, menores o mayores, ¿no? Correcto. ¿Por qué no se hacen estas cosas? Bueno, Porque no tendríamos todos los casos de corrupción que hay. Es decir, todos, o por lo menos los hubiéramos descubierto inmediatamente. Bueno, pensemos, nosotros tenemos un sistema en el cual, lo primero, como has dicho, era un momento de máxima excepcionalidad. Por supuesto, con leyes excepcionales, reacciones porque si necesarias. utilizábamos el procedimiento normal, por supuesto. se nos va a 8 o 10 meses. Por o supuesto. sea, que todo Y el había que mundo salvar vidas. lo compartíamos ahí. De hecho, el gobierno a nivel nacional legisló eso. Por supuesto. Y las comunidades autónomas Y vosotros también. trabajaste estupendamente con el gobierno central. Ahora, como tú dices, y ponte, a lo mejor me tira el puesto de mi función de funcionario, ¿no?, de la agencia, abusar de eso. Cuando hablábamos de esos valores, de la auditoría, principio, dices. no, abusar de que sepas que hay un sistema con menos controles para intentar ir más rápido, dice muy poco. O sea, esas personas yo pedí la inmediata. con mucha dureza. Y vamos a ver qué auditorías hay. Auditorías tenemos en las administraciones de las intervenciones, la Intervención General del Estado, la intervención de las comunidades autónomas o el interventor del ayuntamiento, y luego tenemos el Tribunal de Cuentas y las cámaras de cuentas, que supuestamente tienen que trabajar sobre eso para revisar si todo más o menos, o sea, que aparentemente lo que haya salido mal o que se haya hecho mal tiene que haber salido. Y luego el trabajo que puede hacer la Fiscalía, que ha inspeccionado o analizado procedimientos en los que ha dicho, oiga, aquí no he visto nada raro, y otros en lo que está diciendo, aquí veo cosas raras. O sea, ¿no crees que hubiera sido útil una auditoría general? Pero es que ya existe. Lo que ¿Sí? he conseguido trasladar. Sí. No lo he entendido entonces, Sí, perdona. en los interventores son los que nos dicen si ¿De qué se ha hecho? Que si los gastos están bien o mal. Un interventor de una comunidad autónoma o del Estado lo desarrollan en su ámbito territorial. Después está el Tribunal de Cuentas, que coge contratos y revisa. En el ámbito de las comunidades autónomas se llaman Cámara de Cuentas, Síndic de Greus, en la Comunidad que Valenciana. podemos estar tranquilos para entender ahora, que todo lo que se haya hecho mal o otros casos de corrupción que ya hemos visto, unos cuantos que puede haber, se tienen que haber visto. Ahora, distinto es si con esos sistemas que tenemos se puede controlar todo, porque en muchos casos estamos viendo que la parte documental o procedimental está bien, pero luego cuando coges un móvil te das cuenta como todo el precio que yo te había pedido por las mascarillas no era para mascarillas, sino era para el amigo que había por el testaferro de turno. Y eso es difícil, que una auditoría, que un tribunal de cuentas, ¿eso dónde lo ves? En los móviles, en las llamadas, en los contactos, en las cenas. Y eso es algo que el sistema administrativo no tiene nada fácil comprobar. Por eso ahí entra la Fiscalía, entra la UCO, la Policía, la Guardia Civil, porque trabajan. Estamos viendo. Claro, por eso. Y yo creo que, oye, están haciendo un buen trabajo. Que lo ideal es llegar a todo, por supuesto. ¿Que es posible que lleguemos a todo? A lo mejor, como tú dices, es complicado porque es difícil. Oye, y luego en el camino tienes que encontrar la prueba, tienes que encontrar el móvil, tienes que tener un teléfono. No es fácil. Pero yo creo que se ha hecho bastante avance en ese sentido. Volviendo un poco a tu portavocía, ¿no? Sí. Y a tu responsabilidad dentro del Partido Popular. Y una de las cosas que he criticado de la oposición que habéis hecho desde el 23 de julio, de hace 2 años y pico ya, es el hecho que en tanta judicialización, que no es culpa vuestra, pero bueno, quiero decir, la judicialización es algo real que está ocurriendo por los casos de corrupción o investigaciones que se están haciendo en miembros del gobierno o vinculados al gobierno, que están yendo adelante además con bastante rapidez y vamos a ver dónde van a llevar. ¿No crees que en esto de utilizarlo como arma de oposición, obviamente, que por eso estáis, para sacarle los colores al gobierno cuando hace cosas malas o cuando hay sospechas graves, como en este caso, ¿no te parece que os habéis olvidado, y voy luego a tu punto, a tu responsabilidad, de decirle a los ciudadanos qué programa tenéis o cuál va a ser el programa en cada área del posible potencial gobierno del Partido Popular? Y lo digo especialmente a ti, visto que eres parte es una parte importantísima. Responsabilidad fundamental. Pues mira, aquí te hago la primera autocrítica grande, y es comunicación. La falta de comunicación, o sea, la falta de... Ahí quizá te tendríamos que contratar para ver cómo somos capaces de comunicarlo mejor. Luego también es cierto, si me intento... Esto es, o sea, excusatio no petita, accusatio manifesta, ¿vale? Pero si me intento justificar, a los medios generalmente le importa más ese tipo de bronca que las propuestas. De hecho, en el podcast llevamos mucho tiempo hablando de corrupción
¿Por qué? Porque son cosas que a la gente le importan. Sí, pero aquí vas a tener tiempo de hablar de No, todo, quiero como decir, te dices. pero porque a la gente le importa saber por qué se hizo la manifestación, tal. Pero yo te pregunto, ¿tú conoces muchos partidos en la oposición? Llevamos 3 años, desde que llegamos en el 22, Sí. ¿vale? Con el equipo de Fijo. Que haya hecho una propuesta económica en la que planteábamos deflatar la tarifa, cómo utilizar los fondos europeos y rebajar el IVA de los alimentos y de la luz. Sí. Vale. Después hicimos una propuesta de regeneración institucional que se presentó en Cádiz. Sí. Después hicimos una propuesta energética en la que ponemos todo lo que nosotros haríamos mañana en energía. Hemos hecho una propuesta de conciliación. Hemos hecho una propuesta de autónomos. Hemos hecho una propuesta de inmigración. Hemos hecho una propuesta de vivienda. Es decir, yo no conozco muchos partidos en los que Te voy a contestar. Vale, sí. Te voy a contestar. No, y te lo agradezco porque todo lo que tú me digas me va a servir para mejorar porque hay una realidad. Yo te digo eso, nosotros tenemos presentadas 39 leyes en el Congreso que están bloqueadas por el Congreso. ¿Bloqueadas en qué sentido? En que de manera reiterada amplían los plazos de alegaciones, entonces no se pueden tramitar. 39 leyes. Y el gobierno no nos deja tramitarlas. Entonces, si nosotros hemos hecho tantos planes como te estoy contando para tantas cosas, y tu pregunta, y no es tu pregunta, es la pregunta de la calle, o sea que no te lo digo como crítica, por favor que se me entienda, no habéis puesto las propuestas encima de la mesa, es que yo he comunicado mal, es responsabilidad mía, porque propuestas y trabajo, pregúntame casi de lo que quieras, de todo lo que te he dicho, y te doy De hecho, yo he 5 de dicho cada que uno. no conocemos. Es decir, te he Sí, preguntado por el programa. Pero justamente. fíjate todas las que te he Sí, dicho pero desde que fíjate, llegamos. a tu pregunta. Ningún que- partido de la hombre, oposición, lo hemos repasado, ningún no, partido de la oposición, ni del PP sin ni del duda. PSOE jamás Sí, pero es más hizo tantas importante el propuestas. vuestro que sois los que supuestamente vais a gobernar. ¿Me Quiero entiendes? decirte que ni el PP anteriores, ni el PSOE anteriores en la oposición hicieron tantas propuestas de dejar claro qué voy a hacer en conciliación, qué voy a hacer en autónomos, qué voy a hacer con la vivienda, o sea, lo hacemos todos los días. Yo, cuando terminemos, yo me voy a Ávila para seguir hablando de autónomos. No sé cuántas reuniones Sí, llevamos ya. pero el tema de la comunicación es muy importante. Es fundamental. Para- No, para muy mí importante no, es fundamental. Porque, y además, mira, podías haberme contestado, bueno, pero no, me has contestado, de hecho, que los medios de comunicación, pues sí, efectivamente, la mayoría, el 99% de las noticias son relacionadas con el día a Lo que día, la que ciudadanía casi siempre quiere tiene que ver. escuchar. Bueno, ¿No? ¿O no? la ciudadanía o los partidos quieren escuchar. bueno, también, tienes razón. Luego hablamos del medio de comunicación. Yo no creo que a la ciudadanía le interese, que una vez he escuchado un titular excelente, por supuesto los titulares le interesa, de Ábalos, de Cerdán, de la Diputación de Almería, por supuesto, le escuchan. Pero yo personalmente creo que la mayoría de la gente, por lo menos a mí lo que me pregunta la gente cuando voy en un taxi o en la calle es qué hay para nosotros, porque sabemos además que la corrupción, hombre, claro que pasa factura, pero luego desde mi punto de vista sí que la economía a la gente le interesa y mucho. Por lo tanto, a lo que, por supuesto, los medios de comunicación le interesa más el día a día, pero personalmente creo que sí que se puede hacer un esfuerzo bastante mayor y además se puede utilizar como excusa el hecho también que a algunos medios le interesa más esto y otro. Hombre, yo personalmente creo que los medios, si tú les das noticias impactantes, también, a lo mejor no en primera página o en prime time, pero desde mi punto de vista, si tú sacas la noticia y le das el peso y tú a los medios intentas crearle también interés, pues yo personalmente sí que creo que los medios van. Entonces, creo que ha habido más un enfoque también, desde mi punto de vista, por parte vuestra, a sacarle todo el partido a lo que está ocurriendo en tema de corrupción, evidentemente, que lo entiendo, repito, Sí. pero personalmente me parece un poco un error que lo otro se haya quedado diluido, en realidad. Se haya quedado diluido y en la calle yo no creo que a muchos ciudadanos, si le preguntamos qué sabe de vuestro posible potencial programa económico, nos dirían, ¿no? Sí, te he dicho que... ¿Estás de acuerdo? Te he dicho que la primera autocrítica es a mí mismo, porque si tú me preguntas cuáles son las propuestas es porque a pesar de haber trabajado mucho y tener muchas propuestas y además haber venido... Mira, hoy me enseñaba a mi hijo el alcalde de Nueva York que dice que va a bajar las tasas a las pymes y va a desregular. Y yo digo... Es que nosotros empezamos a hacer eso en Andalucía en el año 2019. Era comunista, ¿no? Decían que era comunista. Ya, pero es que... ¿sabes pero lo que Trump pasa? dice que es comunista. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si pones en el centro a la gente, aquí va más hoy en día de democracia o autocracia. Hombre. Más que de derechas o de izquierda. De hecho, yo hace que no hablo de izquierda y derecha, no sabes tú cuánto, vamos. Kennedy, y alguno dirá, qué antiguo, Kennedy sí, pero Kennedy decía, los que quieren estar arriba y los que quieren estar abajo. Y yo creo que si le preguntamos a la mayoría de la gente, quiere estar arriba. Y creo que un problema de burocratización en España, en Europa, en el mundo, es real. Y nosotros ya en el año 2019 lo estamos haciendo. Eso cuesta dinero a ti.
por lo que sufres y por la que pagas de toda la administración. Fíjate, yo voy en el metro a Génova normalmente, entonces me para una chica y me dice, oye, ¿eres Juan Bravo? Yo, sí, tal, ¿me puedes explicar por qué un expediente de 1 millón de euros nadie me sabe decir dónde está, en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, en el Estado, donde sea? Bueno, pues yo, como funcionario y quizá un poco aburrido, boomer, como dicen algunos, le explico y me dice, oye, mira, corta, en el móvil yo sé cuándo pido una pizza, cuándo la mete en el horno, cuándo sale, cuándo va a salir el chico con la moto o la chica, quién es, cómo se llama, tengo su cara, cuándo va a llegar, y todo por 13 euros. Y tú por 1 millón de euros no sabéis decirnos. Eso es lo que tenemos que entender, que la sociedad está reclamando algo que existe además, o que lo tiene la agencia tributaria para facilitarte una declaración de la renta, y no le podemos decir por qué el resto de administraciones. Para mí eso es, como tú dices, los profundos debates en los que tendríamos que estar. Y eso nos permitiría, porque si entrásemos a eso, yo además creo, estoy convencido por lo que tú decías, que tendríamos muchas menos discusiones, porque entraríamos a algo que está haciendo Estonia, que es brutal, que es gobernar con el dato. Entonces el dato llevaría a que tu planteamiento, si los datos lo acompañan, yo no debería discutirlo mucho. A lo mejor te intentaría matizar algo, pero tú me dirías, oye Juan, si en España faltan 700.000 viviendas, es porque la vivienda no lo estamos haciendo bien, ¿no? Hombre, y yo te tendría que decir, pues sí. Más, estamos construyendo 100.000 en vez de 300.000, que es lo que dicen todos los técnicos que tenemos que construir para que no haya tanto problema. Y yo tengo un exministro, que no digo su nombre, pero que a mí me parece encantador, y no es del Partido Popular, y me dice, ¿y cómo que no os podéis de acuerdo? Digo, a mí más o menos veis cómo soy. Yo soy de llegar a acuerdo, es que lo he hecho en Andalucía, creo que soy una persona que intenta, porque además creo que yo no tengo la razón, o sea, o el partido al que yo represento no tiene la razón absoluta. En una sentada con más gente empiezas a escuchar y dices, oye, eso que dice aquel me suena bien. Y esto que dice ¿Cómo aquel se ve que viene de la escuela de Juanma Moreno Bonilla, Bueno, es una si forma. Me permites, sí, pero, si me permites. Pero es una forma de la política, de entenderla y de hacer política. Para que política. A mí no me gusta, me gusta que si yo me siento en la cena de Navidad con familia, que no todas piensan como tú, que nos podamos reír, que nos podamos meter en broma, sí, lo que pasa, que no haya tensión. O sea, esto es como, oye, tú eres de Sevilla, yo del Betis, ¿y qué pasa? Nos podemos reír, nos metemos, y te he ganado, y tú me has ganado, y me ganará. Que la gente pueda entender la política desde unas pequeñas diferencias, pero no con revanchismo, no con muro. Oye, luego volvemos a la política, pero no puedo no preguntarte a las críticas que se le hacen a Feijóo de falta de liderazgo, por lo que ocurre justamente de ver diferentes, no quiero decir diferentes partidos populares, porque evidentemente el Partido Popular es uno, pero diferentes maneras de enfrentarse a lo que es la política. Sí. ¿Tú crees que es una falta de liderazgo o no querer meterse en problema con los diferentes varones, querer conciliar diferentes maneras de ver la política? ¿Lo hacemos con datos? Dime un presidente, un líder político hoy en España que recoja esto. Para mí, el consejero de Sanidad de Madrid es un tipo muy importante, el de Cataluña, porque tiene una responsabilidad muy grande. Feijóo gobernó la sanidad de toda España. De toda España. Feijóo cogió una empresa como Correos con déficit, con deuda, y la dejó con beneficios y pasó de ser una empresa de cartas a una empresa de paquetería en el año 2000. Nadie ha puesto en duda el currículum. No, pero el liderazgo es lo que es. Si yo arranco, ¿cuántos vienen detrás, no? Y eso lo hago con mis hechos. Yo más que las palabras creo en los hechos. Y luego pero no tenemos... las empresas privadas es una cosa, una vamos a la política. Otro. ¿Cuántos presidentes en España tienen 4 mayorías absolutas consecutivas? Ninguno. Vale, y vamos. Estás hablando del pasado. No. Hombre, no, escúchame. A nosotros nos medimos. Tú, cuando me mides. No, pero hablamos de liderazgo actual. Sí, liderazgo actual. ¿Te parece que cuando el Partido Popular tiene un grave problema interno por conflictos internos que nos surgen, ¿a quién van a buscar todos los presidentes de las comunidades autónomas? Es decir, no gobernantes, sino del Partido Popular. Los presidentes del partido gobernábamos en 6, o sea, y el resto. ¿Por qué todos se ponen de acuerdo en buscar una persona? Para mí eso es el liderazgo. Cuando alguien te ve como el reflejo. Sí, pero el liderazgo para mí también es decirle a alguien que se ha salido un poco de un discurso que sea razonable, es decirle, pues te has equivocado. Claro, por supuesto. Y ahí no creo... Por supuesto, pero también... No quiero volver a lo de ETA que va a atacar a Navarra, pero bueno, yo ahí creo que un matiz o algo, alguna palabra de explicación, probablemente las mismas que has usado tú, pues yo lo hubiera dicho. Pero bueno, esta es mi opinión. Sí, pero tú piensas, en un partido en el que quieres aspirar a representar a 10 millones de personas, y yo me voy a más cerrado, el comité de dirección. Cuando nosotros debatimos según qué temas, a lo mejor Elías y yo no tenemos el mismo punto de vista porque las circunstancias no son las mismas, o con Carmen Fúnez, o con Cuca, o con Esteban, pero al final nosotros lo que intentamos es reflejar a la gran mayoría que vota al PP, pero es imposible que nadie de los que vota al PP esté de acuerdo, o es muy complicado, al 100%. Y en el PSOE le pasará igual, en los grandes partidos. Yo te hablo de los míos para que no pase crítico a nadie. Evidentemente. Entonces, tú en eso tienes líderes más duros en su discurso,
más blandos en su discurso, pero que luego gestionan mejor, o que tienen una forma de pasar más desapercibidos porque no les gusta el protagonismo, otros que por su fuerza o personalidad les gusta, pero al final todos configuran la ¿Tú estás representación. cómodo en este partido? Yo estoy cómodo. En lo que es este partido actualmente. Yo, por ejemplo, creo en el liderazgo del presidente Feijóo. O sea, yo cuando me siento con él a hablar y me saca los papeles y me pregunta y me insiste y veo que proyecta su España dentro de 10 años o 15, cuando digo, pero si tú no vas a estar, dice, da igual. Nosotros tenemos que construir el puente y tenemos que dejar algo para que cuando nosotros nos vayamos, Juan, y dentro de 20 años alguien diga, estos tipos lo hicieron bien. A mí, cuando oigo escuchar a alguien así, Vamos, como has venido a vender tu libro, sí. Pues vamos al libro, ¿no? Porque, vamos al libro. Bueno, hemos hablado mucho de tu libro. Yo no tengo ningún libro, que hay que planteárselo, porque aquí todo el mundo escribe libros. Hemos hablado mucho de tu libro, que es el libro económico, financiero, la parte económica, ¿no? A mí me gustaría, para que la gente en su casa lo sepa, cuáles son las 5 medidas, 6, 4, la que tú quieras, más importantes, más urgentes, desde el punto de vista económico y financiero, que pondrías en marcha si fueras ministro de Economía mañana en un supuesto gobierno de Feijóo. Yo los 6 puntos en los que creo desde el punto de vista económico, que haría, hay uno que le llamo el punto cero, que para mí es el más importante, y es escuchar. Me parece que es fundamental en la política, y fíjate, yo no paro de hablar, pero lo importante es escuchar. A partir de aquí, el primero, la fiscalidad. Creo que hay que hacer una reforma profunda a la baja del sistema fiscal. Oye, a la baja. A la baja. Hay otros que opinan de otra manera. Yo también lo respeto. Yo digo lo que nosotros haríamos. En segundo lugar, creo que es necesario una reducción del gasto político superfluo, y si es político y superfluo, en algunos casos no reducción, eliminación. Creo que en el sistema hay que estructurarlo bien, hay duplicidades, triplicidades, hay gasto. Y no lo veas como una crítica, te digo, es mi planteamiento. Yo no entiendo que haya 22 ministerios, me parece que es un exceso, y yo lo hice en Andalucía. O sea, yo defendí esa posición con el presidente Juanma Moreno, yo como su equipo, ¿vale? Lo hicimos y creo que la gente además lo entendió y le gustó. En tercer lugar, lo hemos hablado, la reducción y simplificación de todo el sistema burocrático administrativo. Creo que hay que reformar la administración. Creo que tenemos una oportunidad porque se va a jubilar muchísima gente y eso nos permite volver a dotar. Pues tú me dices, y para un ámbito administrativo, para recoger un papel, pues a lo mejor la inteligencia artificial nos va a dotar de eso. Donde no nos va a dotar posiblemente va a ser en la sanidad o en la dependencia, dándole la mano a un mayor. Eso no lo va a sustituir la inteligencia artificial, ahí va a hacer falta gente. Y si quieres entramos al dato concreto. En cuarto lugar, la vivienda. Creo que es el principal problema de los españoles y no podemos, o sea, a mí, que el gobierno haga anuncios, que diga que va a hacer una sociedad pública, un teléfono y tal, pero que no construya viviendas, me desespera. Y además digo una cosa, esto es una responsabilidad que tenemos que hacer entre todos. A mí, que el gobierno quiera... Sí, que las comunidades ahí pueden hacer poco, ¿no? Claro, pero si el gobierno no quiere llevar de la mano a las comunidades, como ha pasado en los NECs, comete un grave error. Si no quieres llevar a los ayuntamientos, o sea, si Feijóo, si nosotros intentamos solucionar la vivienda sin contar con las comunidades autónomas del PP y no del PP, por ejemplo Cataluña, sin escucharlas, nos equivocaremos. Si no queremos escuchar a los alcaldes del PP y no del PP, te aseguro que saldrá fatal como lo ha pasado a Sánchez. O sea, Sánchez no le ha salido de otra manera como no podía salir, porque no ha querido escuchar. Y creo que es un error. Oye, y nosotros vamos a cometer muchos también, y seguro cometemos, pero esa parte de la vivienda. En quinto lugar, algo que insistía mucho el gobernador del Banco de España, la productividad, el crecimiento, y cuando dicen, ¿eso qué es? Pues eso son reducir trámites administrativos, eso es la formación y la educación, adaptarla a las realidades del mercado, hablamos de la innovación, necesitamos innovar, necesitamos ser un país que tenga algo diferente, hablamos de las infraestructuras. Claro, cuando tú te sientas como yo esta mañana con un señor y me dice, Juan, España, inteligencia artificial. Y yo digo, explícame. Y dice, tenemos la energía barata. Los cables de todo Estados Unidos y de parte de Asia pasan por España. No podemos bloquear los centros de datos, que generan poco empleo. Es verdad que un centro de datos no genera mucho empleo, pero es la base para generar el núcleo de conocimiento de la inteligencia artificial. O sea que por primera vez podemos jugar una liga top porque tenemos los recursos. Eso es lo que tenemos, esa productividad, competitividad, para aspirar a que la gente, y vamos al último punto, que es el resultado de si hacemos todo eso bien, el empleo. Tenemos 3,2 millones de personas desempleadas con los fijos discontinuos, tenemos el mayor porcentaje de paro de la Unión Europea y hay 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren. Es verdad que algunos del ámbito de la construcción, pero también de las tecnológicas. Fede Linares, cuando habla como digitales, habla de 140.000 personas que hacen falta. Necesitamos que la gente no gane
O sea, el salario mínimo tendría que ser algo súper residual. Nosotros tendríamos que aspirar a que si hoy dice los estudios de la agencia tributaria que el salario medio son 28.000 euros, tendríamos que aspirar a cuando salga Feijóo que la gente gane 50.000 euros. Y tú me dirás, ¿eso es posible? No sé si 50 es factible, pero con ganar 35, 37.000 Irlanda, de media... lo propio, Irlanda lo ha hecho. Tenemos ejemplos. Estonia está haciendo cosas muy bien. Singapur está haciendo... O sea, yo no creo que sean más listos que nosotros, sinceramente. Yo creo que nosotros tenemos posibilidad. Ahora, tenemos que volver a recuperar los puentes y volver a trabajar. O sea, nada de esto. Y te he dicho, Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos. ¿Y tú crees que podemos solucionar la vivienda sin contar con las empresas, con el promotor, con el constructor, con los sindicatos para ver cómo cubrimos las cosas? Yo cosas? la única cosa que tengo muy claro que si no se vuelve a un clima político en el cual privado, es decir, todas las empresas, público, entendiendo por público, por supuesto el gobierno de turno y las diferentes instituciones, si todos estos ejes no trabajan juntos, no vamos a llegar ni a 29, ni a 30, ni a nada. Eso está claro. Porque en este país, por cómo está estructurado, por lo que es el papel de las comunidades y de las instituciones locales, es que no se puede hacer absolutamente nada realmente de impacto con los ciudadanos sin que las instituciones trabajen mínimamente juntos. Pero esto, vamos a ver si lo conseguimos. No puedo dejar de lado, antes de acabar, la relación que tenéis con Vox, que yo públicamente lo he dicho siempre, a mí me parece que en los temas más progresistas, más sociales, etcétera, creo que la cercanía con Vox es absolutamente tóxica y a nivel electoral al Partido Popular siempre le va a perjudicar. Porque tú me hablabas antes de Meloni, ¿no? Y sin embargo, yo justamente estoy criticando muchas veces el Partido Popular en sus políticas relacionadas con Vox y sobre temas de carácter progresista, social, llámalo como quieras, justamente porque creo que todo lo que es regreso en temas sociales pues favorece a la marca, a lo que es Vox y desde luego no al Partido Popular. Y de hecho yo digo siempre que Meloni ha llegado al gobierno siendo una tía muy lista. Tú me la ponías como ejemplo. Hombre, yo no voy a poner de ejemplo para nada, pero no porque no haya cosas que me gustan. Yo reconozco los valores que tienen los políticos, incluso si son a las antípodas de mis valores. Y por supuesto, Meloni, para empezar, es una tía súper lista que se ha comido al partido de Berlusconi y se ha comido, por supuesto, a Salvini, que lo ha dejado ahí como una especie de lacayo, ¿no? Ha sido muy lista porque ha conseguido, efectivamente, utilizando argumentos que son clave en este momento, la inmigración y todo el resto, los ha manejado bien y ha conseguido que también los liberales y el partido de centro derecho, como el partido de Berlusconi, Forza Italia, estén con ellas, ¿no? Eso es así. Pero, repito, era un partido de extrema derecha que se ha comido a los demás. ¿Pero se lo ha comido con la extrema derecha o ella ha enganchado con la institucionalidad? Yo creo que ella ha enganchado mucho con la... Por supuesto, porque es lista, porque te he dicho, es lista, eso es a lo que me refería. No es, y luego se rodea de expertos muy buenos. Esa es la clave, mucha gente, la gestión, como tú dices. Claro, esa es la parte importante. Pero por eso está reconocida. Voy porque he sacado este tema, ¿no? Y he vuelto, has visto que me has hecho tú las entrevistas, me has sacado todos los temas tú. ¿No te parece que ahora mismo, en cambio, vuestra cercanía, el gobernar ya con Vox en algunos sitios, realmente puede ser muy contraproducente en medio plazo? Visto que además las encuestas, los datos, como a ti me gustan mucho, las encuestas nos dicen que Vox no para de crecer. Y sin embargo, el Partido Popular, a pesar de todo lo que le está pasando al PSOE y al gobierno, ahí está. Y no hablo del FIS, hablo de todas las encuestas. Pues mira, ahí hay varios elementos, ¿no? La primera es, oye, Vox y el Partido Popular no somos lo mismo. Y te digo dos ejemplos muy claros. En inmigración, el PSOE dice, aquí entren todos. Vox dice, aquí no entra nadie. Y el Partido Popular intentamos hacer un planteamiento que nos parece más sensato y más lógico. Inmigración ordenada y legal, que la gente venga con un contrato de origen, que la gente tenga la posibilidad de integrarse, reconociendo dónde hay mayores oportunidades. Lo dice también el PSOE. Tampoco es muy diferente a lo que dice el gobierno. El PSOE, bueno, pues ¿no? Entonces, pero el PSOE dice todos dentro. Nosotros no decimos todos dentro. Bueno, todos dentro relativamente. Bueno, si quieres te busco algún corte en la que dicen que ellos tienen que entrar todos y que hay que ser. Nosotros creemos, porque hemos sido un país que hemos salido fuera. Hemos ido a Cuba, a Venezuela, a Argentina, hemos ido a Alemania, o sea,
no vamos a negar nuestra realidad, pero también hemos ido a trabajar, a aportar, y esa parte la tenemos que ver, ¿no? Y le hemos pedido al gobierno incluso modificarla para agravar la reincidencia y tal, y el gobierno no quiere, o sea que... Y Vox dice justo lo contrario, pero vamos a centrarnos en Vox, para que no... Vox dice justo lo contrario. Oye, en Europa, nosotros creemos profundamente en Europa, creemos que es la solución. Vox dice que no, nosotros no somos lo mismo. Entonces, oye, hay gente que nos quiere confundir, porque es verdad que en esa radicalidad, Sánchez diciendo lo de Vox, hay gente que le puede asustar por algunas declaraciones que hace Vox, que yo puedo compartir contigo, que no son acertadas, y entonces alguien puede decir, oye, estos tienen casos de corrupción, sí, pero antes que esto me quedo con los míos. Y los otros, tal. La realidad es que los dos nos critican a nosotros, con lo cual no estaremos muy mal. Cuando tanto el PSOE como Vox, su crítica siempre va hacia nosotros. Quiere decir que los que quizás están marcando el centro del camino entre dos posiciones que están quizá más extrema a la izquierda y más extrema a la derecha, los que intentan representar a la gran mayoría de españoles que se consideran que están en esa posición de normalidad, somos nosotros. Vamos a datos. Segundo lugar, oye, gobernar con Vox. En Andalucía, nosotros en el primer gobierno era PP Ciudadanos y necesitábamos el apoyo de Vox para sacar las cosas. En Andalucía nadie se comía a un niño pequeño, la economía seguía, los derechos sociales no se perdió ninguno. No estaban en el gobierno, ¿no? No, estaban fuera, pero eran necesarios para aprobarlo todo. ¿Y pasó algo? A ti el que te garantiza que no pase nada es que esté el Partido Popular. Eso es lo que a ti te da garantía, porque donde está gobernando el Partido Popular no se pierden derechos. Y yo creo, como tú dices, hombre, teniendo que los podamos pagar, y yo creo que los podemos pagar, pero tenemos que avanzar en mejorar, en ganar derechos, en ganar también obligaciones, por supuesto, ¿no? Que no parezca todo happy, pero en que lo que hemos ganado no se vuelva atrás. Y yo creo que el que conoce a Feijóo sabe que eso no se vuelve atrás. Y luego vamos a ver los resultados, los números. Oye, Feijóo llegó con 89, creo que era lo que teníamos anteriormente. Hoy estamos en 137 y nuestras encuestas nos dicen que estamos en 145 o 150. Es verdad que el Vox crece mucho, pero cuando analizas, crece mucho, por ejemplo, el cinturón rojo de Cataluña, de Barcelona, perdón, le roba al PSOE. Gana en barrios que podríamos considerar que son más propensos a la izquierda. A nosotros también, evidentemente, seguro que nos quita algún voto, pero nosotros estamos en el entorno de 145, 150, 152. Hemos pasado 89 cuando llegó a 150. Y luego, cuando analizas el entorno, es verdad que nosotros siempre queremos más. Bueno, cualquier partido, el PSOE, Podemos sumar. Pero que con más porcentaje de voto que Feijóo, lo tiene Mitsotakis, el de Grecia. Merz gobierna con menos porcentaje de voto. Meloni gobierna con menos porcentaje de voto. Montenegro gobierna con menos porcentaje de voto. Es decir, que ahora mismo el partido que representa a la mayoría de españoles es el Partido Popular, que no nos vale para llegar a la mayoría absoluta. Por eso el presidente dice, tenemos que aspirar a llegar a convencer a 10 millones de personas. A gente como tú que digas, oye, a mí, Feijóo, no me da miedo, creo que va a respetar unos principios básicos de país, que va a recuperar la cordialidad en el día a día. Bueno, las pero sabes económicas. una cosa, Juan, que sabéis por qué perdiste la gobernabilidad, no las elecciones, que las ganaste el 23 de julio de hace 2 años y medio. Bueno, fíjate, yo creo que ahí... Es decir, creo que esta análisis la habéis hecho, ¿no? Yo creo que... Justamente porque la gente que no os votó o que a lo mejor cambió de idea al último segundo, lo que no quiere es que gobierne el PP con Vox. Pues esto creo que mucha gente lo ha dicho claramente, ¿no? Pues entonces lo que tienen que hacer es, como hicieron en Andalucía, generar una mayoría suficiente y votar a todos al PP. Ya, pero porque el que no lo puede hacer es otro partido. El partido que ahora tiene el mayor porcentaje de votos y el que tiene al frente una persona... Ya, pero para eso hay que convencerlos, ¿eh? Ahí estamos trabajando. Ahí es donde es tan importante la comunicación. Oye, y a propósito de convencerlos, para acabar, no sé ni cuánto tiempo, ya has visto que aquí pasa el tiempo. ¿Cuánto llevamos? Nada, 45, 50 minutos. Una hora. Pues a mí me ha parecido muy corta. No me jodas. Menos mal que no tenemos censura ahí. De verdad llevamos una hora, madre mía. Ya tenemos otro invitado. Bueno, da igual. Ahora nos vamos. Para acabar, moción de censura, evidentemente no. Por el momento. No faltan ganas, faltan votos. Ya, esto lo has dicho ya tu jefe. Es que esa frase es buenísima. Sí, esa es buena. Es buena, esa comunica fácil, ¿verdad? Jefe, sí. Otra no tanto. Otra no tanto, pero esa, hay que reconocerle. Pero os las estáis currando. Y yo la pregunta que os hago es, ¿os estáis currando la posibilidad de verdad que haya una versión de Mira, me parece que no, ¿no? Con Junts hay una dificultad, que ellos piden una cosa que nosotros, ya se lo dijo el presidente en el 22, el 23, y que hoy se repite, y es que ellos quieren algo que nosotros no le podemos dar. Si quieren construir
una alternativa, un tal, es otra opción, pero Sí, nosotros... lo que pasa es que pedirlo como el otro día los empresarios catalanes, a mí, por ejemplo, a nivel de comunicación, no me pareció lo más acertado. No, le pidió a los Sí, que convencieran a Junts no, Bueno, que nos votasen. Si es que tú piensas que nosotros, por ejemplo, en Cataluña... Se interpretó de forma diferente. Ya, pues piensa, pues mira lo que decía el presidente, en Cataluña, no sé decirte exactamente la provincia, en una nos faltaron 200 votos para conseguir un diputado, en otra nos faltaron 400 y en Barcelona 2.000. Tendríamos 3 más. Con eso y un poquito más, hoy estaríamos hablando de otro gobierno. Se entendió de otra forma. Pues Juan, ha sido un placer, no podemos alargarnos más. Muchísimas gracias porque me has dado la oportunidad de hablar de lo mío. Que es una oportunidad. Que tocaba. Te lo agradezco muchísimo. Hasta pronto. Bueno, igualmente. y con vosotros pues nos veremos pues mañana para otra entrevista que os va a interesar muchísimo. Un abrazo.